Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Ella hizo trampa, lo estoy averiguando y duele. Consejo. Hola a todos. Yo, 34 metros, encontré a mi esposa, 33F, en nuestra cama con otro hombre. Un poco de antecedentes. Por el bien de mi cordura me referiré a mi esposa como Eli, el nombre de mi mejor amiga es Omar. No son nombres reales. Eli y yo nos conocimos en la universidad y nos llevamos bien de inmediato. Cuando comenzamos a salir, no era realmente asertiva. Se podría decir con precisión que fue su interés y deseo en mí lo que me hizo realmente comenzar a valorarme y superar un montón de inseguridades con las que solía lidiar. Yo era un tipo trabajador, nerd inteligente, pero nunca había tenido suerte real con las mujeres. Para mí era casi increíble que alguien tan inteligente y hermoso como ella mostrara tanto interés en mí como yo mostré en ella. Ambos siempre hemos sido motivados, lo que nos llevó a construir por separado pequeñas empresas propias cuando nos graduamos de la universidad. Nos mudamos juntos después de la graduación y un año después nos casamos. Tuvimos, lo que yo consideré, un matrimonio muy fuerte. Habíamos resistido tragedias familiares, desafíos profesionales, pequeños y grandes desacuerdos y siempre logramos resolver todo y sentí que siempre nos hizo más fuertes. Eli siempre ha tenido un gran círculo social que incluía un buen número de hombres, pero nunca pensé demasiado en ello, ya que nunca hizo nada que levantara banderas, ya que todas las salidas sociales parecían ser siempre como un gran grupo mixto y llegué a confiar en sus amigos más cercanos. A medida que se acercaba nuestro aniversario de 10 años, decidí plantear el tema de formar una familia. Al principio de la relación, habíamos decidido comprometernos con el tamaño de nuestra familia, yo quería hijos, ella no quería ninguno o como máximo uno, así que acordamos tener uno. Ahora, 10 años después de nuestro matrimonio, seguro económicamente y pensando en lo saludable que pensaba que era nuestra relación, saqué el tema. No puedo evitar pensar que hacer esto puede haber comenzado toda esta cadena de eventos. Hace poco más de 3 meses me dice que va a salir con sus amigos a divertirse. Básicamente me dijo que necesitaba relajarse ya que se estaba estresando porque yo preguntaba sobre tener hijos nuevamente. Esa noche vuelve a las 4 de la mañana. A partir de ese día nuestro dormitorio queda completamente muerto. En nuestra relación, Eli siempre ha iniciado tanto como yo. De hecho, en promedio, diría que más a menudo que yo, y durante periodos raros cuando estábamos lidiando con viajes. No puedo pensar en que pasemos más de 5 días sin algún tipo de intimidad. Ella comienza a salir más, protegiendo su teléfono, evitándome, todo esto, cosas que nunca había visto de ella antes. Después de unas 3 a 4 semanas de esto, hablo con Omar, mi mejor amigo, y él me señala Reddit y empiezo a leer. Eventualmente decido que necesito hacer algo al respecto, ya que está empezando a ponerme de mal humor. No solo quiero confiar en ella, me gusta confiar en mi esposa, necesito confiar en ella. Bueno, no hace falta decir que tengo en mis manos su teléfono y reviso sus llamadas y mensajes de texto, sintiéndome como un monstruo completo invadiendo su privacidad. Resulta que una de las personas nuevas en su círculo social es una vieja llama de la escuela secundaria de antes de que estuviéramos juntos. Cuanto más cavaba, más encontraba. Creo que el hecho de que siempre había confiado en ella por completo la hizo complaciente con ocultar mejor el asunto. Descubrí que durante esa fiesta un mes antes, él había asistido, y pasaron toda la noche poniéndose al día y terminaron besándose, sin siquiera esconderlo de todo su grupo de amigos y luego ir convenientemente al baño al mismo tiempo. Hasta este punto, todo lo que había sentido era este pozo gigante de ansiedad en mi estómago, una parte de mí tratando de aferrarme a la imagen de la mujer con la que creía haberme casado, una especie de autoengaño. Pero la ira y la tristeza comienzan a ser abrumadoras, empeoradas por el hecho de que ella parece ajena a mi repentina indiferencia. No se dio cuenta de que había dejado de hacer gestos románticos. Sentí que me estaba rompiendo por dentro. Finalmente hace un mes decidí atraparlos en el acto y le digo a Eli que voy a visitar a mi primo durante el fin de semana, vive a 3 horas de distancia, pero en cambio me quedo con Omar que me ha estado ayudando a grabar y copiar todo. Esperé y, efectivamente, ella lo trajo a nuestra casa a nuestra cama.
Me colé en la casa y me dirigí a nuestra habitación y los sonidos no dejaron dudas. Estaban tan metidos que no se dieron cuenta de que estaba parado allí en la puerta grabándolos con mi teléfono. Literalmente sentí que algo en mí se rompía, como si algo en mi alma se rompiera tan fuerte que pudiera escucharlo. Mis venas se enfriaron como el hielo y algo así como un yunque de 10 toneladas había caído sobre mi pecho, no podía respirar. Me quedé entumecido. La siguiente parte solo puedo decirte lo que Omar dice que sucedió porque solo recuerdo partes de los próximos minutos. Según Omar, a quien había traído como testigo, aparentemente me acerqué a ellos, saqué al tipo de la cama y Omar me sacó de él. Recuerdo a Omar sosteniéndome en el suelo. Después de eso hubo la histeria normal de ser atrapado. No tuve contacto durante 5 semanas y comencé a trabajar con un abogado preparándome para lo peor. Omar sirvió como su punto de contacto durante ese tiempo, ya que simplemente no quería hablar con ella. Eli contactó a mi familia y les dijo que estamos teniendo problemas. Después de las 5 semanas de sin vernos nos reunimos y hablamos. Ella estaba arrepentida, me dijo que no era mi culpa que fuera todo lo que ella hiciera, su responsabilidad y sus decisiones. Decidimos ir a consejería matrimonial y al menos explorar si hay algo rescatable. Sentada aquí no puedo creer que incluso después de eso, todavía la amo. Estoy disgustado conmigo mismo por haber pensado en su bienestar, en su felicidad. Odio especialmente que ahora tenga que cuestionar toda nuestra relación. ¿Fue justo ahora que se volvió descarada por hacer trampa o ha sucedido antes y no me molesté en mirar lo suficientemente lejos o confiaba demasiado estúpidamente para verlo? Ha pasado casi un mes desde que decidí probar la consejería matrimonial y mis preguntas para aquellos que ya han pasado por esto son las siguientes. 1. ¿Es posible reconciliarse sin sentir que se pierde algo de autoestima? 2. ¿Cuánto dura el ciclo de ira a tristeza a entumecimiento, enjuague y repetición? Me estoy cansando de la constante montaña rusa emocional. 3. Me encuentro realmente odiando la idea de tener que estar esencialmente en constante vigilancia. ¿Es eso una señal de que quiero salir o simplemente estoy agotado, porque honestamente no puedo decirlo? Aceptaré cualquier consejo, honestamente. La amo, he estado locamente por ella desde que nos conocimos en la universidad, quiero resolverlo. ¿Es realmente posible, y si lo es, alguna vez se parecerá a lo que solía ser, incluso remotamente? Actualización. Hola a todos, publiqué el viernes y me alegro de haberlo hecho, ya que las amables personas de este subreddit fueron brutalmente honestas y ayudaron a confirmarme muchas de las cosas que había estado pensando y la dirección en la que debía ir. Esto puede ser largo, así que disculpe mis divagaciones. Después de leer las respuestas de todos y los mensajes, tomé el fin de semana para dejar que todo se hundiera y endurecí mi determinación. Llegué a la conclusión de que nunca iba a poder vivir conmigo mismo si me quedaba con ella. Quedarme y trabajar en ello significaría tener que sacrificar una parte significativa de mi autoestima. También me di cuenta de que no quiero formar parte de una relación que requiera que esté en un estado de vigilancia constante para detectar signos de traición. Así que decidí presionar el proverbial botón rojo y bombardearlo todo. Así es como todo sucedió. El lunes me desperté temprano con una sorpresa inesperada. Cuando abrí los ojos, mi Omar me saludaba con toda atención. Chicos, no puedo enfatizar lo sorprendente que fue para mí, considerando que desde que me enteré del asunto de Eli no había tenido madera de la mañana. Era como si mi cuerpo estuviera diciendo demonios, sí, vamos a hacer esto hoy y terminar, listos para algo nuevo. De hecho, me reí tanto al ver lo que Omar y su esposa vinieron a verme pensando que estaba teniendo algún tipo de colapso mental. Me levanté, me preparé y llamé al papá de Eli y le dije que necesitábamos hablar. Me reuní con él aproximadamente una hora antes que nuestra consejería matrimonial. Durante todo el viaje hasta allí me sorprendió lo tranquilo que estaba al respecto. Todavía podía sentir un océano de emociones en algún lugar profundo, pero en la superficie no sentía nada. Nos encontramos en un pequeño lugar de desayuno de mamá y papá cerca de su casa y nos sentamos. El padre de Eli es un buen hombre, alegre y divertido, pero lo más importante es que es sensato.
Le agradecí por cómo él y su esposa me habían tratado todos estos años y le dije que lamentaba tener que tener esta conversación con él. Escuchó pacientemente, pero cuando comencé a decirle por qué me iba a divorciar de su hija, bajó la cabeza, me di cuenta de que estaba avergonzado y enojado, no conmigo, sino con Eli. Me dijo que entendía, y le pedí que no se lo dijera a Eli, ya que le iba a decir dentro de una hora. Él estuvo de acuerdo, nos dimos la mano y luego le dije que la cuidara. Odiaba tener que romper su imagen de ella con sus padres. Debatí conmigo mismo si debería haberle pedido que la cuidara, pero se lo dije como instinto porque, él es su padre, por supuesto que la cuidará, pero también ya no es asunto mío cuidarla, ella es una niña grande. Luego fui a nuestra sesión de consejería matrimonial de horarios. Había estado ensayando todo el domingo lo que le diría y cómo lo diría. Quería esencialmente poner a prueba de emociones mis acciones y palabras durante las próximas horas. Me senté allí en el estacionamiento durante 10 minutos y solo oré. No había sentido que quería o podía desde que todo esto comenzó. Cuando nos sentamos para consejería matrimonial, Eli llevaba uno de los vestidos que amaba para ella y por una fracción de segundo olvidé todo, pero luego el disgusto visceral y la ira que sentí empujaron la atracción por completo. Dejé que la consejera pusiera las cosas en marcha como nuestras sesiones anteriores y después de unos 10 minutos de ella y Eli hablando, interrumpí. Así fue. Disculpe, tengo algunas cosas que debo decir a Eli y que quería poder decir aquí, con un tercero neutral. Si en algún momento me interrumpen, simplemente me iré y eso es todo. Eli, me he dado cuenta de que no necesito saber si esta fue la única vez que hiciste trampa. No importa. No necesito saber cuánto tiempo duró. No importa. No necesito saber cuántas veces hiciste trampa. No importa. No necesito saber por qué. Incluso si hubiera una buena razón, un porqué perfecto tampoco importaría. Lo único que importa es que lo hiciste. Ahora conozco los únicos hechos que importan. Nunca ibas a tener hijos conmigo. Ante esto, Eli abre la boca para intervenir y comencé a caminar hacia la puerta, así que inmediatamente retrocedió, me ibas a encadenar por el tiempo que fuera necesario. Me ibas a engañar tarde o temprano. Fue entonces cuando las obras hidráulicas comenzaron a abrirse para ella, no me respetas ni me amas. La consejera comienza a parecer que está a punto de intervenir y yo respondo dando otro paso hacia la puerta que termina con eso. Mi abogado está solicitando el divorcio mientras estamos sentados aquí y desde hace aproximadamente una hora su padre sabe toda la verdad de lo que ha estado sucediendo. No me contactes. De aquí en adelante, la única persona a través de la cual nos comunicaremos son los abogados. Estas son las últimas palabras que intercambiaremos. Adiós. Caminé los últimos pasos hasta la puerta y salí. Tan pronto como cerré la puerta, escuché un gemido que me perseguirá en mis sueños. Ella salió corriendo de la oficina persiguiéndome y trató de evitar que me dijera lo arrepentida que está y cómo podemos formar una familia y darle una segunda oportunidad mientras lloraba histéricamente durante todo el tiempo. Pasé junto a ella, me subí a mi auto y me fui. En este punto, ese océano de emociones que se había estado escondiendo silenciosamente debajo de todo comenzó a agitarse y apenas lo estaba conteniendo. Conduje hasta la casa de mis padres y envié el mensaje de texto que había planeado a los esposos de las mejores amigas de Eli. Cuando llegué a casa, mi viejo estaba en la tienda, pero mamá podía decir que no estaba bien, siempre ha podido leerme como un libro. Le dije que tenía que decirle a ella y a papá algo importante y nos sentamos y esperamos. En este punto tengo que agradecer al usuario Rispensebel-mode-114 por enviarme mensajes. Charlamos y él me calmó totalmente. Unos 30 minutos después llegó papá. Lo derramé todo. Cuanto más hablaba, más sentía ese océano de emociones vaciándose y todo ese dolor saliendo de mí. Cuando terminé de hablar con mi padre, él me abrazó mientras lloraba en su camisa durante 20 minutos. Cuando todo terminó, me sentí agotado y extrañamente en paz. He hecho arreglos para que Omar reciba una Harley y una moto que ha estado mirando por un tiempo. Él ha sido más que un amigo para mí y voy a hacer todo lo posible para ser tan buen amigo para él como él lo ha sido para mí.
No puedo esperar a ver su rostro. Creo que esta es la última vez que publicaré, ya que debería ser el final de esta historia. Solo quiero agradecerles a todos, nunca hubiera pensado que encontraría consejos sólidos y sensatos de extraños en Internet. Sé que será un largo camino por delante, que todavía necesitaré ayuda mental y psicológica para lidiar con las réplicas de esta debacle y reconstruir mi capacidad de confianza. Tengo que esperar que poco a poco todo este dolor, tristeza y enojo desaparezcan, como un roto róter para mi alma si hago el trabajo. Ahora comienza el resto de mi vida y honestamente puedo decir que estoy deseando que llegue. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.